Sergio Comas, caballero, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Una situación bastante delicada, precisamente después que Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Exteriores, había dicho, muy contento, que más de 600.000 cubanos habían visitado Cuba. Esto, por supuesto, no es por simpatía, sino por el caudal tan grande de dinero en divisa que recibe Cuba por este tipo de turismo, que básicamente tiene una base sentimental. Y esta es la parte dura que va a tener que enfrentar la gente, porque hay que darse cuenta de que la posición del gobierno cubano, del régimen, de apoyar a Maduro de la manera tan bestial que lo está haciendo, donde seguramente ha participado en esta maniobra burlesca de tratar de suplantar la Asamblea Nacional y darle un golpe a Guaidó. Desde luego ahí está la mano de Cuba. Entonces estamos jugando una guerra frontal donde el equipo que asesora a Trump no va a tener escrúpulos en seguir apretando la tuerca. Por ejemplo, esta medida de los charters va a afectar mucho porque los charters básicamente las primeras 44 libras las daba free. O sea, la gente aprovechó con los charters a Cuba y llevó mucho volumen de cosas muy necesarias. Las libras, que si te pasabas a libras te cobraban de $1 o $2, una tontería. O sea que esto significa ahora que la medida de prohibición, al no quedar aquí, en menos de 60 días nos enteraremos que no todos esos charters pueden ir a La Habana. No todos los charters que cubrían las 9 provincias llegarán a La Habana, porque ellos hablaron de una palabra que se llama cap, y es una cosa muy irónica. Cap es un tope. Exactamente. Entonces, el Departamento de Estado va a definir qué cantidad de charters irán a La Habana. De la misma manera que el régimen le puso precios topados al transporte en La Habana, ahora vamos a ver un tope del transporte charter a Cuba. Va a afectar mucho a la gente. Yo veo que llega un momento en que la gente va a tener que triangular vía Cancún, como se decía antes. Va a ser muy costoso ir. Y las personas que tengan la capacidad de mandarle a sus familiares vía online, porque hay tiendas virtuales para esto, comida, van a tener que refrenarse de seguir visitando Cuba. Ahora, fíjate, no es una casualidad que la medida salga tan puntual, porque el gobierno cubano ya había avisado casi horas antes de que se pueden hacer depósitos de dólares cash en las cuentas bancarias en Cuba y que van a tener un 10% de descuento, Bueno, algo bestial. Sí, pero en cuentas bancarias abiertas antes de noviembre Correcto, del 2004. pero es que hace 15 años la gente tiene cuentas en divisa y aunque desde el 2004 podían manejar la divisa, no podían hacer ningún tipo de trámite. Ese dinero quieren que los transfieran a las cuentas de las tarjetas plásticas para comprar en las tiendas. Es decir, que es un grito gigantesco en el desierto de que necesitan divisas. Están desesperados por divisas. Están muy desesperados, Pedro, y hay una triangulación, incluyendo la designación del ministro de Turismo, que es el hombre ejecutor de algo que se llama Busquemos Dólares. Vuelvo contigo en un instante, vuelvo en este caso a lo que se está pasando en La Habana. Le digo bienvenida a nuestra colega del diario 14 y medio, Luz Escobar. Luz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo desde La Habana. Repercusión inicial del anuncio de la restricción de los vuelos charter, por favor. Bueno, siempre que se anuncia una restricción, sea cual sea, el análisis llega después. Primero llega la reacción más pasional, que viene de leer un titular, de leer apenas las primeras declaraciones de un medio, porque las personas normalmente no tienen tiempo de leer un artículo completo, de buscar el análisis. Ya pronto, cuando salgan más detalles y las personas puedan leer análisis con más fuerza, con más criterios, con cosas más puntuales, vendrán otras opiniones, pero ahora mismo la reacción que hay en las personas es de otra restricción más. Otra vez, desde el gobierno de Donald Trump viene otra restricción que al final la visión se divide como siempre en dos puntos. Unos que creen que estas restricciones pueden lograr el objetivo de asfixiar al gobierno para que dé más libertades, y otras que piensan que en definitiva solamente afecta, como siempre, al pueblo de Cuba, y el gobierno sigue haciendo y deshaciendo y buscando las maneras de que le sigan entrando dólares para mantener el poder y seguir en la silla presidencial. ¿Conoces casos de gente que se haya visto particularmente afectada por las medidas del año pasado con las restricciones de los vuelos ahora ya de aerolíneas comerciales a los demás aeropuertos cubanos, no incluyendo La Habana, y el cierre de la llegada de los cruceros? Bueno, las personas normalmente que ya tienen familia e intereses en Cuba siempre buscan la alternativa. Lo que pasa es que se encarece un poco la llegada a Cuba, que se dificulta, que es más complicado. Sin embargo, con el tema de los cruceros, sí conozco personas que han tenido que cambiar de trabajo, que han tenido que cerrar sus negocios, que han tenido que replantearse su vida porque estaban, por ejemplo, dependiendo, sobre todo negocios que estaban en las arterias, como el casco histórico, donde más turistas llegaban provenientes de cruceros,
que sí dependían de sus clientes, eran prácticamente un 70% de ese tipo de turismo, y han tenido que replantearse sus negocios, buscar otras alternativas, otros trabajos, porque realmente eso se nota. Tú caminas por La Habana Vieja, por esa zona cercana a lo que es el Malecón, la Bahía de La Habana, donde desemboca la Lanchita de Regla, que son lugares muy visitados por estos turistas, y ya no es el número de personas que se veían antes. Realmente el panorama ha cambiado, y para ellos ha sido un reto tener que dirigir sus negocios en otro sentido. Luz, muchísimas gracias, súper buen fin de semana. Un saludo. Un placer, Luz Escobar, nuestra colega de 14 y medio, desde la capital cubana. Hoy en el aeropuerto de Miami, la voz del pueblo. Yo pienso que si van a quitar los vuelos y si van a tomar medidas, que la tomen radicales, que no dejen volar a nadie, que cierren completo a ver qué va a suceder, pero no que se beneficie una parte del pueblo cubano y la otra no se beneficie. Nosotros somos los perjudicados, la gente de la parte oriente. Yo mismo no soy de los que voy frecuente a Cuba, yo me he pasado hasta 6 años sin ir a Cuba, llevo 18 años aquí. Acepto las medidas que tome el gobierno, pero si la van a tomar, que la tomen en serio, de verdad, para que se resuelva el problema de Cuba. Tenemos que tener libertad para podernos mover donde nos plazca, porque para eso vivimos en este país, buscando la libertad. Lo único que se perjudica es el cubano, que va a Cuba, más nadie. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con... No tiene familia, que tiene sus padres, sus hijos en Cuba, ¿qué va a hacer? Y aunque no tenga familia, usted tiene el derecho de moverse donde usted quiera. Eso que perjudica en todo, en el dinero, en la familia. Estamos sacrificando a la gente que va a ayudar a su familia, a sus amigos, y que quiere ir a su país. Y el gasto es el doble. Y a gastar doble. Después cuando quiera ir le va a costar el viaje que le cuesta ahora 200 pesos, le va a costar 700 pesos. Porque tiene tiempo, dinero. Es increíble. Entonces son gente que trabajamos, que nos ganamos dinero trabajando, no somos que podemos ir de turista a Europa ni a ninguna parte de esa. 2 puntos para lo que quieras decirme sobre esto, Sergio. Uno, ya en La Habana la gente del interior tiene serios problemas, incluso les dicen, creo, de una forma despectiva, no palestinos, creo que les dicen a los que son de Oriente, los tratan de una manera discriminatoria, si se quiere. Esto también de alguna forma perjudica a la gente del interior. Sí, esto atiza esas discusiones de cubanos, de provincianos contra capitalinos, etc. Pero básicamente quería decir, Pedro, que ahora vamos a ver si los cuentapropistas se redireccionan hacia el área de América Latina y el Caribe, viajando a buscar los insumos. Eso tiene que ocurrir obligadamente, porque ellos no van a dejar que se corten los suministros. Y finalmente quería decir que estas medidas, cada cual en democracia tiene su opinión, sí van a ser un crisol para que la gente tome conciencia de qué está haciendo el gobierno, por qué está ocurriendo estas cosas. Y básicamente la crispación social se está notando increíblemente en los juegos de pelota. Las tropas especiales han tenido que intervenir a golpe en estadios como el de Cándido González de Camagüey, en la Serie Nacional y en Santiago de Cuba. Es decir, que la gente está exteriorizando como una olla de presión esa inconformidad que no tiene dirección por el momento, pero Dios quiera que algún día coja por donde tenga que coger. Que así sea. Muchísimas gracias. Muy buen Buenas fin noches, de semana. gracias. Muy, pero muy amable. Vamos a ir a un paréntesis. Tengo mucho más para compartir.